Uruguay se va preparando para dar el próximo salto tecnológico en materia de telecomunicaciones. El martes de la semana pasada, el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que autoriza la subasta del espectro 5G, la quinta generación de red de Internet móvil que permitirá desarrollar el Internet de las cosas, entre otras innovaciones. El precio base para acceder a uno de los 3 bloques que se subastarán es de $28 millones. Las empresas que ganen la licitación están obligadas a cumplir con una serie de exigencias de despliegue de red en todo el territorio nacional. Además, no habrá restricción a la implementación de tecnología china, pese a las advertencias de Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene este paso? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el director nacional de Telecomunicaciones. Estamos en línea con el doctor Guzmán Acosta y Lara. Doctora Acosta y Lara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Un gusto en escucharte, Romina, Gastón, en estar en contacto con ustedes y poder explicarles a todos qué es el 5G y hacia dónde vamos y por qué es tan importante, ¿no? Cómo va a influir e impactar no solamente en la economía, sino en la vida y en las relaciones humanas con máquinas inclusive. Bien, empecemos si le parece por ahí, por recordar lo básico, ¿no? ¿Qué es la 5G y qué es lo que va a implicar antes de meternos en lo que es el decreto como tal que se conoció, ¿verdad? Bueno, primero el 5G es una gran innovación tecnológica, es una quinta generación en el despliegue de redes de telecomunicaciones, ¿no? Todos conocemos el 4G o el LTE, ¿no? Que es lo que utilizamos hoy para conectarnos por móviles. La quinta generación lo que significa es mucho más velocidad, mucho más capacidad, mayor cantidad de antenas ubicadas en distintos lugares que van a permitir mejorar la interconexión y en donde ahora las relaciones van a empezar a ser no solamente humano con humano, la conexión, sino también humanas con máquinas y también máquinas entre sí. ¿A qué vamos con esto? Porque a partir de ahora podemos conectarnos con sensores que van a estar desplegados en distintos lugares. Los propios medidores inteligentes se conectan se van a conectar por 5G y que van a permitir medir el consumo en tiempo real. Se va a mejorar lo que se llama la latencia, que eso es lo que se demora la señal en llegar, va a pasar a ser prácticamente a un microsegundo, lo que va a eso permitir que se mejore no solamente la calidad de la red, la seguridad de la red, sino también la velocidad, y eso permita la automatización, la robotización, permite también lo que vendría a ser el Internet de las cosas van a estar conectadas, cada uno va a tener un microchip, y ese microchip lo que va a permitir es mandar una señal y conectarse con la misma red. O sea, imagínense la cantidad de conexiones que empiezan a haber y que van a permitir desde la robotización, automatización, Internet de las cosas, las Smart Cities, la telemedicina y cómo eso impacta en toda la actividad de un país. Por algo se llama que esto va a ser la cuarta revolución, que no va a ser una revolución industrial, sino una revolución tecnológica y digital, por sobre todas las cosas. Esa cantidad y multiplicidad de sensores tiene que, obviamente, dar seguridad a la red y no puede caerse ni tener demoras por la gran cantidad de dispositivos que van a estar conectados. Esto, obviamente, es un adelanto en todo sentido y por eso es muy importante el despliegue también para que la conexión sea buena. Recién mencionábamos, capaz que vale la pena repetir algún concepto principal, pero básicamente para tener presente la tecnología 5G, más allá de que quizás para el usuario común de telefonía va a simplificar, va a significar prácticamente nada, ¿no? Porque hoy ya estamos acostumbrados a una alta velocidad, ¿verdad? Acá estamos hablando, usted decía, de una revolución tecnológica. Esto se apunta a que con la 5G se viene una revolución tecnológica que implica, entre otras cosas, Internet de las cosas, que implica, entre otras cosas, la robotización, los procesos que hagan las industrias, por ejemplo, en cuanto a la robotización y por eso la latencia que tiene que existir en este tipo de tecnología de forma que se pueda desarrollar sin problemas. Pienso un ejemplo, no sé, la conducción de vehículos autónomos, por ejemplo. ¿Está bien?
ese es uno de los elementos clave que se está pensando, ¿no? En ciertos lugares van a haber automatización y va a haber vehículos autónomos, por ejemplo, en las rutas. También va a mejorar el tránsito, también va a mejorar la iluminación en las ciudades. Va a mejorar, además, una de las características que tiene la red 5G es que tiene menor consumo de energía. Y eso la hace también, obviamente, mucho más amigable, mucho más segura. También va a haber mucho trabajo lo que es, en la nube, por lo cual prácticamente se va a mudar todo a un manejo en la nube que va a ser mucho más seguro y mucho más estable, y que va a permitir además tener casi 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado conectados sin que tengamos problemas. Pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando estamos en el estadio, por ejemplo, mirando un partido de fútbol y queremos ver el gol y estamos todos con el celular y queremos ver la repetición a veces en el momento, ¿no? ¿No? Querés hacer una llamada o en un recital, no lo puedes hacer, porque están tantos dispositivos conectados al mismo tiempo que obviamente la red se satura y se cae. Bueno, esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Son en lugares de alta concentración de gente, obviamente esto va a hacer permitir que la conexión sea muy buena, pero además pensemos que tú decís que no va a impactar tanto en las personas por el consumo de la velocidad, son 100 veces más. Imagínate lo que significa eso. Hoy que mucha gente está no solamente en redes sociales, todas las cámaras de videovigilancia en la seguridad pública van a ser muchas con reconocimiento facial y prácticamente con detección al instante. Es un flujo de datos impresionante en donde desde tu heladera, que va a estar conectada a la red, va a poder mandarte un WhatsApp y decirte que te faltan ciertos elementos que tenés que comprar en el supermercado. Claro. Parecería, la gente piensa que esto va a demorar, no, esto está a la vuelta de la esquina y se va a masificar, y ese es el tema. El consumo de datos va a ser muy importante y, como te dije al principio, esto no es solamente la conexión entre humanos, es humanos con máquinas y máquinas entre sí, ¿no? Sí, yo me refería a resaltar eso sobre todo, ¿no? Que está bien, estamos ya acostumbrados a determinada velocidad de comunicación entre nosotros. Ahora, claro, hay que hacerlo mucho más veloz, previendo esa conexión, ¿no? No, y además otra cosa, la inteligencia artificial empieza a actuar. Y es otro cambio, no estamos acostumbrados nosotros de repente que una máquina sea la que interactúe con nosotros y piensa tener vínculos en donde nos responda, nos active. Y además, todo lo que se viene de lo que es el mundo virtual, que empieza a ser un mundo mucho más, en mayor cantidad de tiempo que el mundo en la vida real, ¿no? Todos vamos hacia un mundo donde vamos a tener gafas que nos van a estar identificando no solamente la persona, sino su historial de vida, en dónde lo conocí. O sea, a ver, todo esto es algo que va a impactar socialmente, pero además también en las actividades productivas, en la robotización en las grandes empresas y la automatización, pero también en el agro. Hay sensores que van a estar midiendo no solamente la humedad del suelo, sino también van a ver en algunos lugares en donde no es accesible sacar la maleza en los campos, hay robots que van a estar actuando y yendo a hacer ese trabajo. Todo esto obviamente va a impactar y que va a generar, sin lugar a dudas, un cambio tecnológico muy importante y que impacta directamente en la economía. Y te lo digo, esto lo dice la OCDE, lo dicen el BID, que cuanto más la gente está conectada, ¿no? Eso impacta directamente en el Producto Bruto Interno de cada país. En Uruguay ya hubo pruebas preliminares de la transmisión 5G por parte de Antel, ¿no? Fue en el año 2019. Sí, fue muy primaria, ¿no? Eso le iba a preguntar, a ver, ¿por qué es importante entonces esta subasta y qué tipo de desarrollo va a permitir en relación a lo que se había podido probar? Bueno, porque ahora vamos a entrar un poco en el tema más técnico, ¿no? A ver, en el 2019 hubo una subasta sobre una parte del espectro, pero que se utiliza para 5G, pero no es el espectro estrella, por decirlo de alguna manera. El desarrollo de las antenas que hizo Antel fueron muy pocas, ¿no? Y después se han hecho pruebas
técnicas, pero realmente el desarrollo 5G, la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo enfoca en este espectro de banda que es conocida como la banda de 3,5, ¿no? Que son bandas altas, medias y altas, donde lo que hace es que la frecuencia llegue, si bien menos distancia, pero con mayor velocidad y mayor potencia, y lo que hace que sea la latencia fundamental. O sea, el desarrollo 5G recién se está dando ahora, ¿no? Porque no se puede hacer si no se tiene la frecuencia adecuada. O sea, con la frecuencia que se hizo en el 2019, fue una primera largada, pero fue muy primaria y además más de marketing que real, por decirlo de alguna manera. Gastón. El gobierno con todo esto, ¿qué es lo que quiere hacer? O sea, ¿a qué tipo de desarrollo apuesta? Apuesta a lo que se está haciendo en todas partes del mundo, donde recién en América Latina los primeros países han sido Chile, Brasil, República Dominicana y nosotros largando las primeras licitaciones, y en Europa ya también y en Estados Unidos ya se han largado. O sea que a partir del 2022, 21 y 22 empezaron las primeras licitaciones de espectro. Lo que buscamos es que el desarrollo 5G llegue a todo el país, y creo que la noticia más importante de este decreto no es solamente lo que se va a recaudar por parte del Estado, porque el espectro es un bien finito que es administrado por los estados, por lo cual tienen un precio, y tanto las empresas públicas o privadas que participan en ese espectro lo pagan. Hay dos tipos de licitaciones: las licitaciones que son netamente recaudatorias, que lo único que hacen es tratar de cobrar la mayor parte posible para de esa manera tener el mayor ingreso para las arcas del Estado, o algunas que combinan obligaciones de despliegue. Por ejemplo, Brasil es una de las que ha sido más innovadoras, porque el 95% de lo subastado no ha recibido el gobierno tanto dinero, sino lo que ha recibido es obligaciones de despliegue que le imponen a las empresas. ¿Por qué? Porque tiene una amplia gama de territorio para cubrir. En el Uruguay tenemos una cobertura bastante grande de 4G, pero lo que buscamos nosotros con esto, que es, por eso decimos que las obligaciones son en 4G y en 5G. Lo que buscamos es terminar de tener el país 100% con cobertura 4G, y también empezar con el despliegue 5G, que se estima que de acá a 10 años va a ser realmente una gran explosión de cantidad de antenas y de aparatos conectados. Bien, en eso podemos ir profundizando más tarde, porque también el tema de las antenas es un detalle importante, ¿no? Todo el tema de la infraestructura. Pero me refería también a qué tipo de desarrollo apuesta el gobierno con esto en la generación de qué podemos esperar, que se genere un nuevo mercado de provisión de Internet, claro, por ejemplo, para empresas que apliquen robotización, quizás. Sí. Por ejemplo, desde el Ministerio venimos trabajando con distintos laboratorios tecnológicos que lo que van a formar es, por ejemplo, ser este hub tecnológico que Uruguay viene desarrollándose en la región. Por ejemplo, desde el LATU, con colaboración de la ANI, de la CUTI, del Ministerio de Industria, de Antel, ¿no? Se está generando un lugar de testeo de aplicaciones 5G. Van a haber muchas aplicaciones 5G que se van a poder testearse, porque va a haber una antena puesta ahí a disposición, en donde empiezan a hacerse testeos de distintas aplicaciones que van a surgir para generar este tipo de comodidades para la vida diaria, ¿no? Porque esto, todo pasa hoy la vida por medio del teléfono. Cada vez el teléfono empieza a ser una herramienta muy transversal y que llega a todos los sistemas de la sociedad. Hoy te diría que es lo más igualitario va a ser el teléfono, porque desde el teléfono quien tenga el teléfono, que podrá ser más sofisticado o menos sofisticado, ¿no? Tener más o menos chiches, pero desde el teléfono vas a poder hacer todo, desde medios de pago, desde aplicaciones, desde lo que va a ser también la telemedicina, que va a impactar hoy ya, imagínense, en el interior del país, poder hacer consultas que no son solamente videollamadas, ¿no? Que de alguna manera van a permitir mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que se busca es mejorar las condiciones, conectar a todo el mundo. Uruguay tiene que ser el primer país de América Latina que rompamos la brecha digital y que tengamos 100% conectado con LTE. Ya es un elemento importante. Pensábamos que estábamos en la mejor de los lugares comparativamente
con otros países de América, pero olvidémonos que Uruguay no tiene accidentes geográficos importantes que impidan la conexión. No tenemos selva, no tenemos montañas, ni accidentes geográficos que nos perjudiquen en la conexión. Somos un país chico, somos un lugar de testeo, de fácil, no solamente para cualquier aplicación, sino cualquier cosa que queramos masificar en el mundo, se podría pasar a, desde Uruguay, ser el primer plan piloto y de esa manera poder extenderlo a cualquier otra parte del mundo. Creo que Uruguay lo que apunta es ser un gran hub tecnológico y obviamente que mejore las condiciones de vida. Hoy sin internet te diría que es como en el siglo pasado no tener agua o no tener luz. Es tan clave como eso, por lo cual para el gobierno lograr que esa tecnología no solamente quede en la capital y en los lugares del sur y del este del país o el litoral, que es donde hay mayor concentración de gente, sino que llegue a todo el país. Esta es la primera licitación de espectro que tiene el Uruguay, en donde lo que se busca es que hayan obligaciones de despliegue en el interior casi al mismo tiempo que en Montevideo. Le iba a preguntar, ¿no? Antes de entrar en los detalles que... Y no es un tema menor para la gente que vive en el interior, ¿no? Que hayan obligaciones que le tengan que poner una antena 5G o terminar de completar la red 4G que no está completa, no es un tema menor para la gente que hoy está en el campo, que te están escuchando, que te están mandando mensajes y que a veces algunos se quejan porque no se nos cae la red. Ahora profundizamos en eso, pero quería preguntarle antes, usted decía, bueno, que Uruguay puede recuperar y ser de alguna forma un líder en la región, ¿no? Pensando en, bueno, proyectos pilotos que pueden venir a probar la tecnología acá y demás. Estaba previsto inicialmente que este decreto se lanzara en el mes de septiembre del año pasado, pero se pospuso para diciembre. Y eso motivó algunas críticas, por ejemplo, y algunas quejas del director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel La Rosa, que escribió en Twitter días atrás que hubo una decisión política de postergar el desarrollo del 5G por parte de la empresa estatal. Atraso tecnológico de Uruguay, otro año sin que Antel implemente la quinta generación en telefonía móvil, dijo. Está preparada hace más de un año y el mundo transita ese rumbo. Están los recursos y la infraestructura para brindar el servicio 5G. La subasta del espectro es una excusa y perdimos el tren del liderazgo como fuimos líderes en Latinoamérica en 4G. Esto fue lo que escribió él. ¿Qué le contesta a usted? ¿Qué contesta al respecto a este punto? Y si Uruguay no terminó al final perdiendo un poco ese liderazgo, teniendo en cuenta lo que usted señalaba, ¿no? Ya otros países aquí en Latinoamérica hicieron este tipo de licitaciones. No, a ver, los países están empezando a hacer licitaciones y son 4 recién en la región, ¿no? Que no es que están todos haciendo la licitación, recién 4 están haciendo la licitación en toda América, ¿no? Segundo, lo que habla de que se perdió el liderazgo, acá no se perdió ningún liderazgo de nada, y además le voy a contestar lo que le contesté al mismo La Rosa que criticaba la portabilidad numérica, ¿no? Que no era un tema menor, que hablaba de que nos íbamos a fundir, que hablaba que iban a perder clientes, que hablaba de que hacía proyecciones muy buenas en relación a los números que él daba, como que esto era un cataclisma, y se olvidó de que la gente le bajó la factura del servicio un 14% en los contratos y 75% en el gigabyte. Le tendría que contestar lo mismo, porque realmente es la polémica de si por unos meses más o unos meses menos. Y te digo por qué se demoró. Se demoró porque para poder hacer una subasta, ¿no? Tenemos que ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Tenemos que ver cuál es la filosofía que están utilizando los países. O hacemos 100% recaudatoria, o la hacemos como Brasil, o la hacemos a una subasta abierta, o la hacemos una subasta cerrada. Ahora hay distintos elementos que se pueden ponderar a los efectos de ver. También tenemos esa lucha tecnológica que hay entre los dos gigantes del mundo, que es Estados Unidos y China, ¿no? Que en el medio tratan de decir para un lado o para otro, y donde Uruguay, que no es productor de tecnología, está en el medio, ¿no? Y no puede entrar en esa guerra tecnológica. Por eso Uruguay basa parte de un principio que es el de la neutralidad tecnológica. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, el gobierno no se mete en qué tipo de tecnología las empresas contratan. Es más, Antel tiene tecnología china y tiene tecnología americana al mismo tiempo en una misma torre, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros partimos de la base de esa neutralidad tecnológica? Cada empresa va a ir adecuándose, ¿no? En ese sentido. Ahí apunta sobre todo a la exclusión y de ciberseguridad que tienen que tener
que eso no tiene nada que ver con el tema de las prohibiciones o no a la tecnología. Usted hacía ahí, menciona a Costellara un aspecto que tiene que ver con el hecho de que, bueno, en el llamado no se prohibió la incorporación de tecnología 5G de tecnología china, ¿verdad? Digo esto porque, por ejemplo, en otros países como el Reino Unido, por citar uno, los operadores de telecomunicaciones británicos tienen prohibido desde fines de este año hasta 2027 comprar la tecnología 5G de empresas chinas como Huawei. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, la decisión forma parte del Consejo de Seguridad Nacional británico y fundamentó esta política en que el Centro de Ciberseguridad Nacional concluyó que ya no está garantizado el suministro estable de los equipos de Huawei debido a sanciones que Estados Unidos le impuso a la empresa y que esto representa, dice, un riesgo para la seguridad nacional británica. Concretamente ahí se apunta a ese aspecto, ¿verdad? Que la posibilidad de... Es un tema, si bien tú lees eso, hay otros que... partes del mundo donde no hay esas prohibiciones, y evidentemente esto es un lío político, no es un lío de otro tipo. Esto es un lío netamente político, ¿no? Y comercial entre dos superpotencias, en donde Uruguay, obviamente, tiene que venderle a los dos países y consumir tecnología de los dos países para tener el mejor servicio para los uruguayos, y en las mejores condiciones y al mejor precio, ¿no? Acá nadie va a poner en riesgo la seguridad de Uruguay ni la ciberseguridad, donde tenemos protocolos muy importantes que cumplimos, ¿no? De acuerdo a lo que establece la GECIC. Así que Uruguay en eso no se mete en los temas de quién provee la tecnología, ¿no? Así que ese es un tema que está aparte del proceso licitatorio, y no lo hizo acá ni lo hicieron los anteriores gobiernos tampoco, ¿no? Vamos aclarando, ¿no? Esto no es un tema ni de este gobierno ni no. ¿Los demás países de Latinoamérica que lo licitaron tampoco no establecieron prohibiciones a la tecnología china? No, algunos no, la gran mayoría no. Otro punto antes de entrar después en los detalles del decreto. Dice este oyente, en este caso Gustavo, dice, ¿qué se sabe de los problemas que podría generar en la salud las antenas 5G por la radiación que tienen las mismas? Bueno, ese es otro tema que hemos tenido darles un seguimiento, porque generó mucha preocupación y mucho nerviosismo en el mundo, ¿no? Y en el Uruguay inclusive hubieron varias organizaciones que se presentaron a hacer las consultas adecuadas. Hay un monitoreo constante de esto con las distintas organizaciones internacionales y la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una de las organizaciones de la ONU más importantes que trabajan en este sentido y que monitorean esto, como la Organización también Mundial de la Salud. No existen elementos de prueba que indiquen de que afecta ni la radiación ni afecta en forma distinta a lo que vendría a ser la tecnología 4G. O sea, no hay pruebas directas, contundentes, que indiquen de que esto se pone en riesgo en ninguna parte de la salud, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en América Latina. Tenemos otra pregunta de los oyentes antes de ir al sobre ese punto podemos recomendarle también a los oyentes que busquen una entrevista que hicimos con la Autoridad Nacional de Radiación hace un tiempo aquí en Perspectiva, específicamente sobre la radiación 5G. Desde la audiencia de ahora llegaba otra pregunta, también más macro, digamos, ¿no? Antes de entrar en la parte del decreto. Preguntaba Oscar si este cambio a 5G significaría que tendríamos que cambiar los celulares, los móviles. Sí, evidentemente va a haber un cambio de celulares. Los celulares que van a empezar a venir van a poder operar en todas las bandas, no es que no operan más en 4G ni en 3G, no, van a seguir operando, van a ser multibanda, van a poder operar en cualquiera de las bandas, pero va a haber, si no tenés un aparato 5G, evidentemente no vas a poder acceder al uso de la tecnología. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en la entrevista central con el director nacional de Telecomunicaciones, el doctor Guzmán Acosta y Lara, hablando de esta novedad que se conoció la semana pasada respecto a que el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que autoriza la subasta del espectro 5G, la quinta generación de redes de Internet móvil. Uruguay se va preparando para dar el próximo salto tecnológico en materia de telecomunicaciones. El martes de la semana pasada, el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que autoriza la subasta del espectro 5G, la quinta generación de red de Internet móvil, que permitirá desarrollar el Internet de las cosas, la robotización, entre otras innovaciones.
De este tema estamos conversando aquí en Perspectiva, en nuestra entrevista central con el director nacional de Telecomunicaciones, el doctor Guzmán Acosta y Lara. Gastón, vamos ahora sí con los detalles del decreto. Sí, que fue la novedad de los últimos días, ¿no? Decíamos, a través de un decreto emitido la semana pasada, el gobierno definió que en marzo va a haber una licitación de 3 bloques de transmisión 5G para los que podrán participar Antel, Movistar y Claro, ¿no? Las telefónicas. Aunque Antel ya tiene uno de esos espectros reservados, ahora podemos comentar sobre eso. Pero primero, aclaremos un poco más, así brevemente, ¿qué son estos bloques de transmisión 5G? Bueno, el bloque más importante es en la banda 3,5 de 3,5 GHz y los bloques que se subastan son de 3.300 a 3.400 MHz, que es un bloque de 100, y después hay 2 bloques que están desde los 3.600 a los 3.800 MHz, que son 2 bloques más de 100 cada uno, ¿no? Por lo cual hay 300 MHz para subastar. ¿Qué es lo que se necesita para la conexión? El mínimo que se necesita, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hablamos de 80 MHz. O sea que con un bloque de 100 MHz para una empresa de telecomunicaciones da sobrado de acuerdo a los estándares mundiales para el uso de esa frecuencia. ¿No? Gastón lo planteaba, se reservó uno de esos bloques para Antel. ¿Por qué la decisión de reservar? ¿Cómo se justifica eso? No, primero es lo que ha sido la política siempre en el país cuando han habido subastas de otras frecuencias en otras tecnologías, en 3G y el 4G, ¿no? Antel, por ser empresa pública, se le da esa prioridad de reserva de bloque. Primero, ¿por qué? Para que no venga una empresa que compre todo, ¿no? Y se quede con todo, por más que lo pague. Entonces, de esa manera se protege a la empresa pública, ¿no? Dándole la prioridad para que, bueno, un bloque de 100 mínimo lo tengan, que además lo va a tener que pagar, ¿no? Uh-huh. Pero como es la misma caja, la caja de la empresa pública con la caja del Estado, también se preservan un poco las garantías en ese sentido. Y ¿cómo lo paga Antel? Lo paga en base al promedio de lo que paguen los bloques de la subasta las otras 2 empresas. O sea, si un bloque de las otras empresas la pagaron, el piso es 28 millones, pero hay algunos que pueden subastarlo a un precio más caro, el promedio de los 2 bloques es lo que termina pagando Antel. Hay algo ya adelantado usted. Otra cosa importante que es importante aclararle a la gente en estos temas es que esto ha sido la política histórica en el Uruguay en ese sentido de lo que es la reserva del bloque para Antel. La diferencia es que cuando hay un bloque que queda vacío, ¿no? En los anteriores gobiernos se le daba a precio cero. ¿Qué significa precio cero? ¿No? Quiere decir que si nadie compró uno de estos bloques, Antel se lo podría quedar, pero en lugar de pagarlo al precio de valor subasta, se lo daban a un precio cero. Eso generaba elementos complicados en lo que es a la libre competencia y generó varias acciones ante inclusive el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en donde hubieron recursos por las empresas que dijeron, bueno, yo no lo compré, pero no, si me lo dabas a precio cero, sí lo hubiera comprado, ¿no? Por más que sea la empresa pública. Para evitarnos esos problemas jurídicos que después vienen con esos grandes juicios que terminan pagando los contribuyentes, ¿no? Evitamos estos problemas para que no hubieran problemas en el futuro. Y el otro tema es que a Antel se le dice, bueno, de estos 3 bloques, ¿cuál querés elegir? ¿No? Y Antel, obviamente, ahí tiene una pequeña ventajita porque elige el bloque. Hecho que las empresas de telecomunicaciones que compiten con Antel se quejan, obviamente, y no están de acuerdo con esa defensa a la empresa pública en ese sentido en la elección del bloque. No solamente se le reserva, sino elige el bloque que de repente le puede parecer más conveniente a los intereses y eso le da una pequeña ventaja competitiva en lo que es, por ejemplo, adelantarse en el proceso de compra. El decreto limita la presentación a empresas que ya tengan permiso de telefonía móvil, ¿verdad? Por eso es que se dice, bueno, se apunta a Antel, Movistar y Claro. ¿Por qué se estableció esa restricción? ¿Por qué no podría aparecer otra empresa? El decreto, sí. Si tú lo lees bien, el decreto hay 2 tipos de licitaciones, lo que se llaman licitaciones abiertas y licitaciones cerradas. En Uruguay ha habido licitaciones abiertas antes del 2005, donde permitió el ingreso de Claro y de Telefónica al mercado, y después desde el 2005 en adelante lo que se llaman licitaciones de espectro cerradas, donde pueden participar los 3.
Si tú lees acá, en el decreto, acá no hay limitaciones a que solamente sea Telefónica, Antel o Claro. Podría venir una empresa y decir, bueno, quiero comprar espectro, y bueno, y si lo paga, podría acceder, pero debería tener varios elementos que hay que agregar. Solicitar un permiso para operar. Para solicitar un permiso para operar no es tan fácil, tiene que presentar un proyecto de inversión, despliegue de antenas, y no solamente le sirve si tiene solamente el espectro en esta tecnología 5G, porque salvo que quiera dar solo 5G y no quiera dar tecnología 4G para servicios para móviles, que es lo que estamos hablando, que es IMT, o sea, servicios móviles, o sea, telefonía celular, no podría competir. Pero si mañana alguna empresa, AT&T, o pongo AT&T por una de las conocidas, o alguna otra de las empresas Tigo o alguna otras empresas internacionales que quieran venir a competir, lo podrían hacer, pero deberían solicitar una autorización al Poder Ejecutivo para dar servicios de telefonía celular. Bien. Otro punto del decreto es el precio, ¿no? De lo que está hablando estos días. Ese fue otro tema que también llevó un poquito la demora. Si ustedes recordarán, nosotros al inicio, cuando empezó el gobierno, empezamos a monitorear a ver cuánto valdría ese espectro y empezamos a hacer distintas consultas. Sí, se le solicitó a la URSEC, ¿no? Cuando no, estaba revisando ahora cuándo fueron las primeras licitaciones de espectro, y fueron a partir del el 2019, ¿no? En otras bandas que no eran 3,5, pero recién en el 2020 empezaron las licitaciones, por lo cual no teníamos idea cuánto vale el bloque de 100 MHz, por lo cual se fue variando. Nosotros teníamos una expectativa mayor y después vimos que en algunos otros lugares las mismas empresas de telecomunicaciones no ofertaban por esos bloques porque les parecía caro. Sí, expliquemos. Pues no llegamos a mencionar el precio, perdón. Pero $50 por eso. Entonces nosotros no nos servía apurarnos en el proceso licitatorio porque no se nos presente nadie, o porque se considere desierta, o porque consideran de que es tan caro el valor del espectro que el despliegue después, que es poner las antenitas, las empresas obviamente no les da la nafta, por decirlo en ese sentido, para poder hacerlo en el tiempo que es lo que necesita el ciudadano, ¿no? Que llegue el despliegue en el menor tiempo posible. No nos sirve solamente recaudar y decir, bueno, retrasar el ingreso de la tecnología 3 o 4 años, porque las empresas dicen, compré, pero bueno, no tengo todos los recursos para hacer al mismo tiempo el despliegue, motivo por el cual me quedo quieto. Y es lo que ha pasado en algunos lugares, que se apuraron en hacer las subastas. Hay gente que se apuró en hacer esto, puso un precio alto, y en algunos lugares no compraron espectro, y en los lugares que pagaron un espectro caro y no hubieron obligaciones como de despliegue, terminaron retrasando el acceso a la tecnología, y eso se perjudicó a la gente, teniendo una tecnología mucho más cara, ¿no? Y obviamente demorar en el acceso a la misma, que es lo que no queríamos. Bien, no llegamos a decir el precio de base en la subasta, ¿no? Para esos dos espectros, que el precio que se plantea es $28 millones cada uno. Para un periodo de 25 años. 25 años, que eso es lo que se estilan en todos lados. Sí, y usted decía, bueno, que se iba haciendo consultas, ¿no? Para llegar a ver cuál era el precio adecuado. Se tomó como base un informe que se encomendó a la Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones, la URSEC. La URSEC había evaluado cada una de las bandas en $22 millones. Finalmente se fue por un precio de 28, ¿no? Sí, hay distintos sistemas de evaluación de espectro, te lo digo. Nosotros obviamente hicimos las consultas en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hemos ido a congresos en donde hemos estado obviamente atentos de cómo ha ido la evolución en el mundo, y también cómo se han venido manejando y variando, y cómo se han comportado las empresas. Pero más allá del informe de benchmark que hizo la URSEC, que comparó todas las subastas que hubieron en los últimos tiempos, eso es una manera también de calcular, pero después hay otras maneras y procedimientos que algunas de las empresas también las acercaron para ver de que no era el procedimiento más normal el que manejábamos nosotros, y algunos hablaban de flujo de fondos en base a cantidad de habitantes, Producto Bruto Interno de cada país, condiciones de despliegue y también condiciones de mercado, ¿no? Porque de acuerdo a las condiciones del mercado y las posibilidades de negocio, obviamente eso influye e impacta en el valor del espectro.
¿no? Y no es lo mismo la opción baja que vale en Uruguay que pueda valer en países donde el mercado es mucho más grande y donde evidentemente las posibilidades de negocios van a ser mucho mayores. O sea, no es un elemento trasladable de un lugar a otro, pero el Poder Ejecutivo, dentro de estas informaciones que nos dio la URSEC, más todo lo que teníamos, tiene la potestad, ¿no? Obviamente, de definir el precio, y es lo que lo ha hecho. En otros gobiernos anteriores no ha habido todo este procedimiento que ha realizado el Poder Ejecutivo con seriedad y con transparencia, y además defendiendo los intereses del Estado, ¿no? Porque la URSEC dijo 22 y nosotros dijimos no, lo más correcto y de acuerdo a las proyecciones que vimos en el mundo y los distintos procedimientos que pudimos consultar, 28 era lo que nos parecía más justo en defensa también de los intereses de los uruguayos. Ese fue uno de los aspectos cuestionados, por ejemplo, ¿no? Por una de las empresas. Concretamente Movistar todavía no se ha pronunciado sobre el decreto en profundidad, pero ya hubo quejas de parte de Claro, ¿no? El director de Asuntos de Regulaciones e Instituciones de Claro para Argentina, Paraguay y Uruguay, Alejandro Quiroga López, dijo, hablando con El País, entre otras cosas, que bueno, que uno de los aspectos que le sorprendió es que pareciera que se desconocen las características reales del mercado uruguayo, porque si vos ves el precio que se está fijando, de 28 millones como base, es 6 veces más caro que en Brasil, donde el mercado uruguayo no tiene ni la proyección de crecimiento que tiene el mercado brasileño. Y después apuntó que nosotros, dijo, le hemos presentado al gobierno con anterioridad que a flujos descontados el precio del espectro de 100 MHz no debería exceder los 8 millones de dólares. Estos son 20 millones más. De lo que se está planteando, dice él, son 20 millones más. ¿Qué dice sobre este cuestionamiento respecto al precio? Bueno, como te dije, hay distintos procedimientos y maneras de valorizar lo que es este bien finito y preciado que es el espectro, ¿no? Ellos hacen todo un razonamiento desde el punto de vista de Claro, ¿no? Y obviamente van a querer pagar lo menos posible. Nosotros también le diríamos que Claro tiene que seguir invirtiendo y seguir logrando mejorar su despliegue, ¿no? De antenas en el país, para de esa manera obviamente tener un mayor acceso al mercado, ¿no? O sea, hay empresas que han invertido muchísimo, otras han invertido un poquito menos. Bueno, tenemos que lograr que todas inviertan lo mayor posible, que no sea solamente Antel la que tire de la carreta, ¿no? Tenemos que lograr que la cobertura sea lo mejor posible. Lo que sí tienes razón, Claro, es en las condiciones de nuestro mercado, que obviamente son mucho más limitativas que en otros mercados. Por ejemplo, Claro tiene solamente, y Telefónica, podrían dar solamente servicios móviles, no servicios de Internet fijo, o sea, fibra al hogar, que es otra unidad de negocio que tienen las empresas de telecomunicaciones y que Uruguay hasta la fecha solamente la tiene Antel, y a partir de este gobierno recién lo van a tener los cableoperadores, no por la acción de incondicional que tuvieron. Pero Claro dice, no, dentro de sus posibilidades de expresarnos ante el gobierno, bueno, quisiéramos tener el mismo derecho que tienen los cableoperadores o que tienen las otras empresas. Y bueno, y es su postura en defensa de la libre competencia. Hoy no está en el análisis inmediato del gobierno de que puedan dar Internet al hogar. Hay algunas otras frases de este director de Claro, ¿no? Decíamos Alejandro Quiroga López, ¿no? Director de Asuntos Regulatorios Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay, que va un poco más a lo más macro del tema. Dice en esta misma entrevista con El País: no está claro lo que quiere hacer el gobierno con esto, porque nunca se habló con la industria de qué se quiere hacer. Hemos pedido reuniones en formas reiteradas para dialogar sobre el tema, cómo se puede instrumentar, cuál es el modelo, cuáles son las finalidades. ¿Qué querés hacer? ¿Recaudar o desarrollar las redes? ¿Se tiene en cuenta cuál es el ingreso del sector en Uruguay hoy con respecto a lo que tenía antes? No está claro ni siquiera al leer el decreto. Lo único que se dice de la idea de fundamento del gobierno es mejorar las comunicaciones, pero no dice cómo. A ver, con Quiroga López hemos hablado en distintas oportunidades. Este ha sido un gobierno bastante abierto, que ha tenido la posibilidad de tener un diálogo fluido con las empresas privadas y manteniendo los equilibrios que tienen que haber entre la empresa privada y la empresa pública. Ejemplo de ello no ha sido solamente este tema de la subasta, sino ejemplo de ello ha sido distintas acciones que hemos desarrollado desde que se inició el gobierno, con un diálogo que nunca tuvieron en su historia las empresas privadas en el ámbito de las telecomunicaciones.
hemos mejorado las condiciones de competitividad en varios aspectos. Los precios de interconexión, que era lo que se pagaba para acceder a una red, ¿no?, entre las empresas, estuvo fijo durante 15 años y bajó 60% a partir, ¿no?, de la acción de este gobierno que quiso mejorar las condiciones de competitividad. Después, otro ejemplo claro de mejora de las condiciones de competitividad, ¿no?, que no existía antes, fue la portabilidad numérica, que pasó desde no solamente por un derecho, sino también una dinamización en el proceso de mercado que hizo que bajarán las tarifas. No es un tema menor y es un tema que no se puede quejar las empresas privadas, porque también hemos hablado con ellas por este tema. Que hay mejores condiciones que queremos todavía ir, sí, pero en Uruguay no somos países que vamos haciendo los cambios a lo brusco, ¿no? Las cosas se tienen que ir haciendo en forma gradual, ¿no? Porque es un mercado chico y tampoco podemos permitir de que venga alguien y nos quiera llevar con el poncho. Así que no es la idea de lo que ocurre en nuestro país, no es la idea de este gobierno. Sí queremos tener mejores condiciones de competitividad. ¿Por qué? Porque eso va a afectar directamente en la economía de un país y hacerlo obviamente mucho más productivo. Si tenemos telecomunicaciones que son caras y lentas y de mala calidad, obviamente nadie quiere venir a invertir, a instalarse en Uruguay. Y esas son una de las condiciones claves por las cuales estamos luchando para tener mejores inversiones en telecomunicaciones que accedan a todos los rincones del país. Por eso en las condiciones de despliegue que vamos a hablar ahora, te dice que no solamente quiero antenas 5G, quiero antenas 4G. ¿Para qué? Para lograr de esa manera llegar al 100% del territorio, porque me podrían decir, ¿para qué quiero tener 5G si todavía hay lugares del país donde el 4G no llega y donde todavía tenemos tecnología 3G? No es la idea. La idea es que el Uruguay tenga un piso muy fuerte de casi 100% de la población y del territorio cubierto, cosa que no pasaba, ¿no? Y también mejoré las condiciones también de lo que es el Internet por fibra, que no estaba también bien hecho en el Uruguay, porque habían localidades a 1 hora de Montevideo, ¿no? Localidades chicas de 10.000, 15.000 personas, ¿no? San Bautista, Tala, te nombro, y no te quiero hablar de localidades mucho más lejanas en el interior, que no tenían acceso a Internet por fibra al hogar. Hecho que puede tener cualquier ciudadano de capitales grandes que acceden a ese beneficio y no lo tienen, ¿no?, los ciudadanos del interior. Nosotros estamos igualando el acceso a las telecomunicaciones, mejorando los servicios, mejorando las condiciones. Obviamente, no a la rapidez y a la velocidad que quiere el señor Quiroga López, que lo mira con otra perspectiva, pero no se puede quejar en Uruguay cuando en Argentina y en otros lugares ha tenido condiciones desastrosas de acceso a las telecomunicaciones, ¿no? Que debería elogiar de la manera que se está haciendo en Uruguay las cosas. Quería hacerle una consulta. A ver, no está claro todavía, ¿no?, que Claro y Movistar vayan efectivamente a presentarse al llamado, ¿verdad? De hecho, se ha manejado en distintas notas de prensa que las telefónicas privadas se están estableciendo como una suerte de condición para participar de esta subasta de 5G, que Antel esté obligada a arrendar parte de su infraestructura. Esto en el entendido de que, bueno, la empresa del Estado tiene más desarrollada parte de la tecnología que se requiere, ¿verdad? ¿Podemos explicar ese aspecto? Sí, no son las dos, no establecen las mismas condiciones. Una, desde el lado de Claro, pretendería tener una unidad de negocio más para ser competitiva con Antel, como poder prestar servicio de fibra óptica al hogar. O sea, Claro lo que pretendería es poder dar fibra al hogar. Usted dijo recién, por ahora no está en... Y por ahora no se va a dar. Y para eso lo que dice, estoy dispuesto a hacer mi desarrollo de red, porque ya tienen red por fibra, para conectar las antenas, no para vender el servicio al hogar, al cliente, al consumidor final. Pero las antenas, se les aclaro, ¿no?, que ustedes ven en las distintas radiobases, se conectan muchos por microondas, pero la gran mayoría se conectan por fibra, ¿no? Porque es mucho más seguro la conexión entre antena y antena. ¿Qué es lo que tiene Antel de diferencial con el resto? No tiene solamente el monopolio de telefonía fija, ni un pseudo monopolio, de hecho, hasta hace poco, de acceso de vender fibra al hogar, sino que además de eso, ¿no?, Antel ha construido el troncal de fibra más importante, en donde al tener mayor cantidad de antenas están todas conectadas entre sí.
Hoy las empresas entre ellas, muchas se arriendan o se prestan o hacen acuerdos comerciales entre ellas en algunos lugares específicos, ¿no? Donde obviamente es una actitud comercial entre ellas. Lo que se dicen es, bueno, construir todo terminar de construir un troncal nuevo llevaría tiempo, dinero también, pero también haría poco rentable, ¿no?, lo que es el troncal que tiene hoy Antel, que es un troncal muy importante, que está subutilizado, que no le afecta en nada y prestaría un servicio que se llama mayorista. ¿Qué significa un servicio mayorista? Bueno, yo además, te arriendo al precio que me conviene a mí, a mis intereses, no un servicio de prestarte cómo conectar de tal antena a tal antena, ¿no? Ese servicio, ¿no? Ahí lo escuchamos con alguna interferencia, a ver si puede... Ese servicio es un servicio que no es contrapuesto a los intereses de Antel, es un servicio, es un negocio más que Antel accedería a hacer, pero eso es una decisión que lo va a definir el propio directorio de Antel de acuerdo a sus intereses comerciales, porque no nos olvidemos que a pesar de ser una empresa pública, es una empresa. Sí, pero sobre este punto vio que, por ejemplo, en el Frente Amplio rechaza la idea, ¿no?, de que Antel pueda arrendar la infraestructura ya instalada de fibra óptica, porque, entienden que de esta manera beneficiaría a sus competidoras y perdería también un diferencial dentro del negocio, y una posición similar tiene Sutel, el Sindicato Único de Telecomunicaciones. Si dejáramos por el sindicato y por el Frente Amplio, tendríamos una sola empresa de telecomunicaciones en el Uruguay, con un precio monopólico y con una internet que no sería... Pero acá lo que señalan es que de hecho se le estaría ahorrando una inversión importante a las empresas privadas, ¿no? No, a ver, te digo, hay varias empresas, te pongo el ejemplo de lo que está pasando ahora inclusive con los cable operadores. Los cable operadores, muchos de ellos tienen dos posibilidades para terminar de hacer el acceso a internet al hogar. Lo pueden hacer por despliegue de su fibra propia, ¿no? O lo pueden hacer en un acuerdo con Antel. Son dos posibilidades de negocio donde el gobierno no le dice dónde lo hagan, ¿no? Ni cómo lo van a hacer. Es una decisión propia de cada uno. Hay cableoperadores, especialmente en zonas muy pobladas, que están pensando, ya están haciendo inversiones importantes para hacer despliegues de red de fibra en forma propia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si todos se ponen de acuerdo, es lo que ocurre en otros lugares del mundo, ¿no? Que puede pasar. Se pusieron de acuerdo, claro, Antel y los cableoperadores en hacer una segunda red de fibra, ¿no? ¿Sabes cuánto va a valer la inversión de los uruguayos enterrada en Antel? Nada. Porque ¿cuánto empieza a valer tu red de fibra que empieza a ser competitiva con otra? Este tema, además, el atraso con el cual lo miran algunos actores políticos, con un claro afán de politización y no mirar el avance tecnológico que va a una velocidad y de una mucho más importante que los razonamientos políticos. Esto ya ocurrió en otras partes del mundo y te lo pongo con dos ejemplos. En España ocurrió donde Telefónica antes era una empresa pública, hizo la autopista de la red. La terminó abriendo y hoy el negocio más importante de esa empresa es el servicio mayorista y no el consumidor final. Pasó para una empresa privada y no una empresa pública, como era, claro, en México, ¿no? Fue obligada, en ese caso Quiroga no dice, ¿no? Cuando en México, ¿no? Ellos estaban en la situación del Antel nuestro, ¿no? Construyeron la autopista y no la querían darle a nadie. Después se dieron cuenta, porque el gobierno tuvo una decisión política que sí los obligó a abrir el mercado, ¿no? Y prestar un servicio mayorista, porque hay tratados internacionales, hay leyes de libertad de la competencia, ¿no? Que permite entonces de esa manera tuvieron que abrir y hoy es un mercado mayorista muy importante, no solamente el servicio que le da a los clientes, claro, sino también el servicio que se le da a las otras empresas donde obviamente le cobra por ese acceso a la red. Nadie está pidiendo ni obligando ni que sea gratis, ¿no? Sería un disparate, nadie va a estar diciendo eso, se amortizaría mucho más rápido el proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Y además en el mundo
en muchas partes existe más de una red de fibra óptica. Pero para usted, en todo caso, este acuerdo tendría que ser entre las empresas, no quedar establecido por ley, que fue un aspecto que se ha discutido mucho, ¿no? Últimamente la posibilidad de infraestructura, de que se establezca por ley que Antel arriende la infraestructura, ¿verdad? Por eso mismo, por algo se sacó de la luz y por algo se sacó de otras leyes en donde se imponía esa obligación, ¿no? O sea, creemos que estas cosas, en este caso, inclusive todos los que integramos la coalición, no todos pensamos exactamente igual. Pensamos que esto tiene que ser en forma no por ley, sino que tiene que ser por acuerdos. Pero obviamente, si no es por ley ni por acuerdo, en algún momento va a haber que tener que tomar decisiones que permitan que la tecnología siga avanzando. Además, estamos discutiendo todo esto cuando en el mundo hay satélites que están prestando internet, ¿no? Y que van a ser el Uber de internet, y donde ahí no va a haber ley, no va a haber Frente Amplio, no va a haber gobierno que nos pueda parar. Entonces, ¿y no queda obsoleto entonces este llamado ya? No, que no te digo, porque generalmente ese servicio es para lugares inaccesibles o lugares en el campo o para ciertos lugares en donde no acceden. La movilidad por el medio del teléfono siempre va a ser muy importante, pero en el mercado de lo que es internet fijo, al final va a terminar con los satélites siendo ahí eliminando el acceso de la fibra, por ejemplo, a los campos o a los lugares. Vos no conectás a los establecimientos o las zonas rurales muy alejadas por fibra. Es mucho más difícil conectarlas, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que los avances tecnológicos van a llevar. Hoy este avance para nosotros es muy importante, el del 5G, pero estamos ya en muchos lugares. En Brasil mismo Starlink está pidiendo licencia para poder dar servicios por satélites, y es un servicio complementario más. Algunos lo hacen con acuerdos con las empresas de telecomunicaciones y otros lo hacen en forma directa. Si piden su licencia y lo autorizan, ¿no? Lo pueden hacer. Así que yo creo que no tenemos que cerrarnos con una visión obsoleta, y te diría del pasado, que es la que nos tiene acostumbrados UTIL y la que nos tiene acostumbrado el Frente Amplio. Hay que tener una visión más global, de que la gente pueda acceder a un servicio que hoy es tan básico y tan necesario para la vida de los uruguayos. Hoy imagínense lo que hubiera sido la pandemia sin internet. Lo que se pueden imaginar cómo hubiéramos estado encerrados en nuestros hogares sin haber tenido el telefonito y tener el acceso a internet. Ha sido un caos total. Doctor Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Continuamos con el tema en cualquier momento, porque evidentemente da para mucho. Y da para mucho. Sí, entre otras cosas, por ejemplo, tengo algún mensaje de Carlos de la audiencia que dice: ¿qué normativa de avanzada paralela a este desarrollo de la 5G creen que debe ya ponerse sobre la mesa para cuidar, por ejemplo, la intimidad, el acceso universal, derechos de los ciudadanos? Ese es un tema que sería buenísimo lo abordamos abordarlo en otro momento, porque perfecto. Lo que se viene son los derechos digitales. Se está hablando de cartas internacionales de derechos digitales para defender al consumidor y el acceso de las grandes plataformas que hoy tienen más poder que los propios estados. En cualquier momento hablamos de ese otro tema entonces. Gracias, que pase bien. Igualmente, hasta luego.